No soy culpable del accidente, pero cargué esa cruz toda mi vida como si fuera un uniforme marcado con fuego. Lo digo ahora, cuando mis manos tiemblan más por la edad que por el miedo, porque pasé décadas callando mientras otros usaban mi silencio como escudo. Esa noche no fue un misterio. Hubo órdenes que llegaron de arriba, papeles mal fechados y una señal que se encendió en verde cuando debía estar en rojo. Pero a los ojos del mundo, el único culpable era yo. Me llamo Julián, aunque en la estación todos me conocían como el viejo del cabín. Pasé 40 años entre rieles, cables y relojes que marcaban no solo las horas, sino también la vida entera de los trenes. Ser ferroviario no era un trabajo, era un destino. Desde joven aprendí a leer el pulso del acero, a distinguir por el eco de los durmientes si la vía estaba sana o enferma. Podía cerrar los ojos y reconocer que locomotora se acercaba solo por el ritmo de su motor. Mi cabina era un rectángulo de madera con ventanas hacia los 4 puntos cardinales. Allí pasaba las noches, escuchando el zumbido del telégrafo, tomando nota en el cuaderno de bitácora, hora de paso, número de formación, procedencia, destino, observaciones. Escribía todo, porque la memoria falla pero el papel no miente. Ese cuaderno fue mi compañero fiel, mi testigo y, sin que yo lo supiera en ese entonces, la prueba que un día podría salvarme. Era un hombre sencillo. Vivía en una casa cerca de la estación, con mi esposa Clara y mis 2 hijos pequeños. No teníamos lujos, pero sí orgullo. Cada vez que un tren cruzaba el pueblo, yo sentía que también pasaba mi esfuerzo. Para muchos, era solo un trabajo repetitivo. Para mí, era cuidar de cientos de vidas que confiaban en que las agujas estuvieran en el carril correcto. Los ferroviarios sabemos que nuestro error puede costar demasiado caro. Por eso, cada vez que movía una palanca o encendía una señal, lo hacía con un respeto casi religioso. Revisaba 2 veces, a veces 3. Más vale un tren detenido que un pueblo de luto, me repetía siempre, y por años, esa disciplina me protegió, hasta la noche en que la disciplina no alcanzó, porque la mentira había sido sembrada mucho antes. Era invierno, el aire olía a hierro húmedo y la neblina se pegaba a los vidrios como un sudario. A las 7:10 de la noche recibí aviso de tráfico, la formación 319 venía con prioridad. Lo anoté en el cuaderno, subrayé prioridad, como siempre. A las 7:20 de la noche otra llamada, esta vez con tono extraño, se autoriza cruce excepcional en la vía 1. Esa frase no me gustó, no era común. Miré el panel, verifiqué la aguja, todo indicaba que debía esperar, pero la orden vino clara, prosiga. No discutí. En este trabajo, discutir con control central era como gritarle al viento, no cambiaba nada. Obedecí, aunque en el fondo algo me decía que esa orden traería desgracia, y la trajo. La neblina esa noche era tan espesa que parecía tener peso propio. Desde la ventana de la cabina apenas distinguía la luz mortecina del farol más cercano. A las 7:28 de la noche, el panel mostró lo que nunca debía mostrarle, la señal de la vía 1 cambió a verde, aunque el itinerario no estaba completo. Sentí un escalofrío, toqué los contactos, verifiqué los interruptores. No había manipulado nada, el sistema se había adelantado, o alguien lo había forzado desde control. Tomé el teléfono interno. Aquí cabina San Aurora, dije. La señal en 1 está en verde sin autorización. La respuesta llegó inmediata, seca, como un golpe de martillo. Prosiga sin demoras. La prioridad es 319. Lo anoté en el cuaderno, palabra por palabra, porque mi instinto me gritaba que esa nota sería necesaria algún día. El rugido de la formación se escuchaba ya a lo lejos. Roldán, el maquinista, saludó con un silbato breve. Era un hombre de confianza, experimentado, al que respetaba profundamente. Pero esa noche la confianza no alcanzó. A las 7:31 de la noche, cuando el tren se lanzó por la vía 1, el mundo se partió en 2. Primero fue un estruendo sordo, luego el chirrido del metal que se queja como un animal herido. La tierra vibró bajo mis pies. Corrí fuera de la cabina, la linterna
En la mano, entre la niebla sexta luces rojas que no deberían estar allí, gente corriendo, gritos que atravesaban la humedad. El tren se había cruzado con otro convoy de maniobras que no debía estar en esa vía. El impacto fue inevitable. Describiré lo que vi de cerca. No hace falta. Baste decir que el silencio posterior fue peor que el estruendo. Cuando el eco del choque se apagó, quedó el llanto, los pasos desesperados, la confusión. Yo me movía como un fantasma, intentando ayudar, señalando a los bomberos improvisados que llegaban de las casas cercanas. Todo era humo, llanto y órdenes gritadas que nadie podía cumplir. Minutos después, el teléfono volvió a sonar en la cabina. Contesté jadeando. La voz de control fue glacial. No emita comunicaciones innecesarias. Limítese a esperar instrucciones. Sentí un nudo en la garganta. No me preguntaron qué había pasado, ni qué necesitábamos. Solo me ordenaron callar. A medianoche llegaron los superiores. Trajes oscuros, portapapeles en mano, botas limpias, que no habían pisado barro en su vida. Uno de ellos me apartó del grupo de vecinos y bomberos. Operador, dijo con tono autoritario, usted estaba de guardia. Necesitamos que firme esta declaración preliminar. La leí rápido, con la linterna alumbrando. Decía que yo había autorizado la circulación por error humano. Aquí falta la orden de control. Respondí. Aquí falta mi anotación en el cuaderno. El hombre suspiró, cansado de mi insistencia. Si coopera, todo será más sencillo. Me negué, no podía aceptar una mentira que me quemaba las manos. Entonces comenzaron las miradas, los murmullos, los susurros. Alguien comentó, fue el operador, no frenó a tiempo. Otro repitió, error humano, como siempre. En cuestión de horas, la culpa ya tenía nombre y apellido, Julián, el viejo del cabín. Al amanecer, la prensa estaba en la puerta de la estación, micrófonos y cámaras se lanzaban como moscas. ¿Por qué no frenó el tren, señor? ¿Reconoce que su error causó la tragedia? No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra sería torcida. Solo alcé el cuaderno de bitácora, apretado contra el pecho, como un escudo de papel. Nadie quiso mirarlo, querían un culpable, no una verdad. Ese día supe que no luchaba contra un error, sino contra una maquinaria mucho más grande. Los trenes pueden descarrilar en segundos, las mentiras, en cambio, corren por las vías con puntualidad perfecta. La mañana después del accidente, el aire olía a humo y silencio. Yo no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez el chirrido metálico y veía luces donde no debían estar. Me llamaron a la oficina de jefatura. En el pasillo, los empleados me miraban de reojo. Algunos apartaban la vista, otros murmuraban palabras que no alcancé a entender. Ya no era Julián, el operador de siempre. Era el culpable. Dentro, me esperaban 3 hombres trajeados. Sobre la mesa había un acta preparada. Uno de ellos me la empujó hacia las manos. Firme aquí, operador. Se trata de un error humano. Reconocerlo facilitará los trámites, y la empresa se hará cargo de las indemnizaciones. Leí la hoja con calma, cada línea como si fuera un clavo en mi piel. Decía que yo había autorizado el itinerario completo sin verificar la seguridad. Decía que no consulté a control. Decía que omití protocolos. Nada de eso era cierto. Señalé mi cuaderno, que llevaba bajo el brazo como un escudo. Aquí está registrado todo. La señal se encendió sola. La orden vino de control. Yo lo anoté con hora exacta. El hombre del centro frunció el ceño. Ese cuaderno no tiene validez legal. Lo que vale es lo que usted firme ahora. Si coopera, su familia no sufrirá más de lo necesario. Las palabras me golpearon más fuerte que un tren. Su familia no sufrirá. No era una advertencia, era una amenaza. Cerré el bolígrafo y lo dejé sobre la mesa. No firmo mentira. El silencio se hizo espeso. El más joven de ellos se inclinó hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Recuerde que los periódicos ya hablan de su error. Si se resiste, quedará solo. Nadie lo defenderá. No respondí. Abrí mi cuaderno y anoté la hora exacta de esa conversación. Ellos lo vieron.
y eso los irritó. Un guardia me escoltó fuera de la oficina sin una palabra. Al día siguiente, recibí una notificación: suspensión preventiva de mis funciones. Me quitaron la credencial, el uniforme y el acceso a la cabina. Hasta que concluya la investigación, decía la carta. Sabía bien lo que significaba, que ya habían decidido mi culpabilidad y solo buscaban el sello que lo confirmara. Volví a casa con el sobre bajo el brazo. Mi esposa Clara me esperaba en la puerta. No dijo nada, solo me abrazó fuerte, como si quisiera detener el derrumbe con sus brazos delgados. Pero en el barrio, las cosas fueron diferentes. Los vecinos, que antes saludaban con respeto, comenzaron a evitarme. En la tienda, sentí cuchicheos a mis espaldas. Es él, decían, el del accidente. Los periódicos publicaron titulares crueles: error humano provoca tragedia. En la radio, repetían mi nombre como si fuera sinónimo de descuido. Nadie mencionaba las órdenes contradictorias, nadie hablaba de la humedad en los circuitos. Nadie cuestionaba a los jefes que decidieron prosiga sin demoras. Todo recaía sobre mí. Intenté visitar a Roldán, el maquinista que sobrevivió malherido. En el hospital me dijeron que no podía recibir visitas. Dejé una nota breve. Hice lo que pude. La orden fue de ellos. Nunca supe si la leyó. Pocos días después, me citaron nuevamente. Esta vez no era una oficina, sino una sala con periodistas esperando afuera. Me sentaron frente a un abogado de la empresa. El caso debe cerrarse rápido, dijo. Si usted asume la responsabilidad, se evitará un proceso largo y doloroso. Le respondí con calma: el dolor ya lo cargamos todos. No pienso cargar también con una mentira. Su mirada se endureció. Entonces prepárese, porque el juicio de la opinión pública será peor que cualquier sentencia. Y tuvo razón. En pocas semanas, yo ya era un hombre condenado sin juicio. La empresa me despidió por incumplimiento de protocolos. Los vecinos me dieron la espalda. Mis hijos dejaron de caminar conmigo en la plaza para no escuchar insultos. Clara cerró las cortinas de la casa para evitar miradas curiosas. Yo me refugié en mis cuadernos, copiando cada dato una y otra vez, como si escribir pudiera salvarme de la marea de mentiras. Los primeros meses después de la suspensión fueron un túnel largo sin salida. Cada día amanecía igual: el silencio pesado de la casa, el eco de los pasos de Clara en la cocina y el rumor distante de los trenes que ya no me pertenecían. Yo, que durante 40 años había vivido con el sonido de ruedas y silbatos como música diaria, de repente quedé sordo. El mundo siguió circulando por las vías, pero yo había sido arrojado a un andén vacío. Intenté conseguir trabajo en otros oficios. Fui a talleres, a depósitos, hasta a una fábrica de ladrillos. En cada entrevista, la mirada del encargado cambiaba cuando reconocía mi nombre. Usted es el del accidente. Ya no era Julián, era un titular de periódico, un rumor, repetido 1000 veces. Nadie quería contratar al hombre que supuestamente había dejado pasar un tren hacia la tragedia. Clara aguantó conmigo en silencio. No me reprochaba nada, pero yo veía en sus ojos el cansancio de cargar conmigo el desprecio del barrio. Los vecinos dejaban canastas con pan en la puerta, no por solidaridad, sino porque creían que yo no tenía cómo ganarme la vida. Era caridad, disfrazada de lástima, y esa lástima duele más que el hambre. Mis hijos crecían con miedo. El mayor evitaba usar mi apellido en la escuela. La pequeña fingía no escuchar cuando sus compañeros le decían la hija del culpable. Fue entonces cuando comprendí que no podía luchar contra todos. No tenía abogados, no tenía prensa, no tenía poder, pero tenía lo único que nadie podía arrebatarme: mis cuadernos de bitácora. Cada anotación, cada llamada registrada, cada hora escrita con precisión, era una semilla de verdad. Si la justicia me había dado la espalda, yo debía guardar mi propia justicia en papel. Una noche, cuando Clara ya dormía, saqué la caja de metal donde guardaba herramientas viejas. Coloqué dentro el cuaderno original, una copia escrita a mano y algunos papeles que había logrado rescatar de la oficina antes de mi despido. También puse un casete que me había entregado un técnico amigo. Contenía una grabación de la línea de control. Esa misma noche,
donde se escuchaba claramente la orden: prosiga sin demoras, prioridad 319. Esa cinta era dinamita, pero también era un tesoro demasiado frágil. La envolví en trapos y la escondí bajo las tablas del piso. Desde entonces, mi vida se convirtió en vigilia. Cada vez que escuchaba pasos cerca de mi casa, pensaba que venían a arrebatarme esos papeles. Cada vez que veía un coche extraño, detenido en la esquina, temía que alguien supiera de la existencia de mi archivo secreto. Pero la paranoia se volvió rutina, y la rutina se volvió mi modo de resistir. Clara me preguntaba: ¿por qué sigues escribiendo, Julián, si nadie lee? Yo respondía siempre lo mismo: porque algún día alguien lo hará, y cuando lo haga, tiene que encontrar la historia entera, no pedazos. Ella suspiraba y seguía cosiendo en silencio. Los años fueron limando mis fuerzas. Perdí amigos, perdí la costumbre de conversar, perdí hasta la risa fácil que solía tener. Pero gané una disciplina nueva, la de ser guardián de un secreto. Escribía con cuidado, revisaba fechas, corregía detalles. Si la mentira corría veloz en los periódicos, yo quería que mi verdad caminara firme en los cuadernos. De vez en cuando, algún vecino se atrevía a hablarme en voz baja. Todos sabemos que la culpa no fue tuya, me dijo un día un viejo maquinista retirado, pero no te metas más, porque esos de arriba aún tienen poder. Yo asentía, agradecido, aunque por dentro hervía. Callar era sobrevivir, pero sobrevivir no era vivir. El tiempo pasó. Clara murió antes de poder ver mi nombre limpio. Mis hijos se marcharon lejos, cansados de arrastrar la sombra de mi apellido. Me quedé solo en la casa, con la caja de metal, escondida bajo el piso y el eco de los trenes que seguían pasando como si nada. Aprendí a escuchar el silbato desde la distancia y adivinar si la vía estaba sana o enferma, como si aún me perteneciera un pedazo de aquel mundo. A veces, en la iglesia del barrio, rezaba por Roldán, el maquinista. Nunca supe si me culpaba en silencio o si había entendido la trampa como yo. Rezaba también por las víctimas, por sus familias, por los niños que crecieron sin padres, y en cada oración repetía la misma promesa: un día la verdad saldrá, aunque sea cuando ya no quede nadie para escucharla. No sabía que esa promesa iba a empezar a cumplirse de la manera más inesperada, con los ojos curiosos de un nieto que llegó a mi puerta cargando preguntas que yo había enterrado hacía mucho tiempo. Era una tarde gris, de esas en que el viento sacude las persianas y parece que la casa cruje como un barco viejo. Yo estaba sentado junto a la mesa, repasando por enésima vez mis anotaciones, cuando escuché 3 golpes en la puerta. No esperaba a nadie. Me levanté con lentitud, pensando que sería algún vecino o, quizás, un vendedor. Cuando abrí, me encontré con un joven de mirada firme y mochila al hombro. Tardé en reconocerlo. Fue cuando dijo abuelo que mi memoria despertó. Era Mateo, hijo de mi hija mayor. De niño solía venir en vacaciones, preguntándome nombres de trenes, jugando a imitar silbatos. Ahora estaba hecho un hombre, con la barba apenas crecida y los ojos llenos de algo que yo conocía bien: hambre de verdad. Abuelo, ¿puedo pasar?, preguntó. Asentí y lo invité a sentarse. Abrió la mochila y sacó un recorte de periódico. Arrugado, el titular decía: se reabrirán investigaciones por accidentes ferroviarios del pasado. Lo puso sobre la mesa, mirándome a los ojos. Estuve leyendo sobre el accidente de San Aurora. Tu nombre está en cada línea, pero algo no encaja. Yo crecí escuchando que eras culpable, pero nunca creí esa versión. ¿Qué pasó en realidad? Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había preguntado así en décadas. Mis hijos evitaban el tema, los vecinos murmuraban a mis espaldas, y los periódicos ya me habían condenado. Ahora, en la voz de ese muchacho, había algo distinto. No acusación, sino búsqueda. Lo que pasó está escrito aquí, dije, señalando el piso de madera bajo mis pies. Me levanté despacio, moví la mesa y levanté las tablas sueltas. De allí saqué la caja de metal cubierta de polvo. La coloqué sobre la mesa como si estuviera poniendo un corazón a latir otra vez. Mateo abrió los ojos con asombro. Dentro, uno a uno, le mostré los cuadernos de bitácora,
las copias que hice de madrugada, los recibos con fechas alteradas, la carta que nunca envié al hijo de Roldán, y por último, el casete envuelto en tela. Aquí está todo lo que nadie quiso escuchar, las órdenes de control, la señal que se encendió sola, las pruebas de que yo no inventé nada. El joven tocó el cuaderno con reverencia, pasaba las páginas con cuidado, como si fueran reliquias. ¿Por qué no lo mostraste antes?, preguntó. Suspiré, porque nadie escuchaba, porque los poderosos siempre encuentran forma de enterrar la verdad. ¿Y por qué, hijo? A veces la justicia tarda más que los trenes en llegar. Mateo apretó los labios. Ahora es distinto, abuelo. La gente quiere saber. Hay periodistas investigando. Yo estudio derecho. Puedo ayudarte. Al oír esas palabras, algo en mi pecho se encendió. No era esperanza. Todavía no. Era una chispa, pequeña pero real. Los días siguientes, el muchacho volvió varias veces. Escuchaba mis relatos, copiaba los registros, hacía preguntas con una seriedad que me conmovía. Le conté cada detalle, la neblina de aquella noche, la llamada con la orden de prosiga sin demoras, el silencio de los jefes, la presión para que firmara un acta falsa. Él anotaba todo, como si quisiera asegurarse de que ninguna palabra se perdiera. Una tarde, mientras revisaba el casete, me dijo, si esta cinta aún funciona, podría ser la prueba más fuerte. Necesitamos un técnico para digitalizarla. Yo asentí, temblando. Ese casete era mi tesoro y mi miedo al mismo tiempo. Si alguien lo robaba o lo destruía, mi voz se apagaría para siempre. Pero en manos de Mateo, sentí que tenía futuro. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de un murmullo que había olvidado, el murmullo de la vida. Ya no era el silencio de los relojes detenidos, sino el sonido de un joven caminando por la cocina, el roce de hojas, el clic de una grabadora moderna. Clara no estaba para verlo, pero sé que hubiera sonreído. Una noche, mientras cenábamos pan duro y sopa, Mateo me miró serio. Abuelo, ¿qué esperas obtener? Que limpien tu nombre, que castiguen a los culpables. Lo pensé un momento. No busco venganza. Lo único que quiero es que cuando alguien lea mi nombre, no piense en culpa, sino en verdad. Recuerden que hice mi trabajo, que cuidé vidas, que no fui yo quien falló. Mateo asintió, con una determinación que yo envidié. Entonces vamos a lograrlo, te lo prometo. Por primera vez en décadas, sentí que no estaba solo, que la caja no era solo mía, que la verdad tenía nuevas piernas jóvenes para correr por las vías que yo ya no podía andar. Y esa noche, recé como no lo hacía desde Clara. Agradecí que la justicia, aunque tardía, había encontrado un mensajero en mi propio nieto. La reapertura del caso no llegó con trompetas ni con disculpas. Llegó con un oficio escueto pegado en mi puerta y la voz nerviosa de Mateo, leyendo en voz alta, se convoca al señor Julián M. a prestar testimonio y aportar documentación en el marco de la Unidad de Investigación Ferroviaria. Respiré hondo. No era absolución, era escucha. Y después de tantos años, eso ya era una forma de justicia. El primer obstáculo fue la cinta. El casete había dormido bajo el piso más de 2 décadas. Mateo consiguió un técnico viejo, de esos que aún saben hablarle a los cabezales. Llevé la cinta en una bolsa doble, como quien traslada un pájaro herido. El técnico, con manos de cirujano y lupa de relojero, limpió el polvo, alineó el mecanismo y pulsó play. Por un instante, no salió nada. Un zumbido grave llenó el taller. Pensé que la verdad se había oxidado. Entonces, entre el ruido, una voz clara, joven, sin rostro, dijo lo que yo había escrito en el cuaderno: prosiga sin demoras. Prioridad 319. Mateo me apretó el antebrazo. No lloré, anoté la hora. Como siempre, digitalizamos la cinta, hicimos 3 copias y las registramos ante un notario de barrio con más dignidad que muebles. Cadena de custodia, me explicó Mateo, con tono de profesor. Si alguien intenta negar esto, habrá huellas en cada paso. Yo asentí. Por primera vez, la verdad tenía zapatos. La UIF nos recibió en una sala sin adornos. 2 investigadores tomaron asiento frente a nosotros. Colocamos sobre la mesa los cuadernos de bitácora,
los memos internos que había rescatado, la copia del casete y un listado de llamadas con horarios. Me pidieron que relatara la noche de la neblina. Lo hice sin adornos, como si estuviera en la cabina hora, señal, orden, impacto. Cuando terminé, el mayor de los dos cerró su libreta y dijo: vamos a pedir los registros de control central de aquel día. Sonreí con ironía que no supe ocultar. Si existen, dije. El investigador sostuvo mi mirada. Y si no existen, eso también dice algo. A los pocos días, apareció la resistencia. Un hombre de traje, desconocido, se presentó en mi casa al mediodía con una bolsa de pan como coartada. Vengo de parte de gente que lo recuerda con cariño, dijo. Dejó sobre la mesa un sobre grueso. Para que no se desgaste, don Julián. No hay necesidad de remover dolores. Deslicé el sobre de vuelta. No lo abrí. Yo no vendo papeles, respondí. Él sonrió sin dientes. Entonces recuerde que el barrio es chico. Esperé a que saliera y anoté la hora de la visita. El miedo también deja registro. La audiencia pública llegó seca, con olor a pasillos y a café tibio. Me senté con Mateo al lado. Del otro margen, abogados de la empresa, un par de ex jefes con el pelo más blanco y la misma mirada opaca. El fiscal de la UIF fue directo. Se exhibirá material sonoro aportado por el testigo. El abogado de la empresa se levantó. Oponemos. La cadena de custodia es dudosa. Mateo habló con calma. Presentó el acta notarial, el haz digital, los testigos del taller. El juez asintió. Se admite. El técnico perito conectó los parlantes. La sala respiró al unísono. Primero, el ruido de línea. Luego, la voz. Prosiga sin demoras. Prioridad 319. Después, otra frase que no recordaba haber oído tan nítida aquella noche. Unifique criterios. Error de operador. No era una instrucción para el tráfico, era una instrucción para el relato. El murmullo creció. El abogado de la empresa pidió suspender. El juez lo cortó. Continúe, perito. Siguió el desfile de pruebas. Un especialista en señalamiento explicó que un verde con itinerario incompleto requería intervención remota o falla grave en contacto, y que en cualquiera de los dos casos el procedimiento establecía precaución. No prosiga sin demoras. Mostró una animación simple, humedad en circuitos, tiempos de respuesta, rutas de energía. Aquí hay un forzado, concluyó. Yo no entendí todas las fórmulas, pero sí entendí su última frase. El operador anotó lo correcto. Otro decidió lo contrario. Llamaron a Retamal, mi ex jefe de entonces. Entró con paso largo y perfume de oficina. Juró no recordar detalles técnicos. Negó haber presionado a nadie. Dijo palabras como contexto, crisis de horario, flujo de mercancías, y se contradijo 3 veces. El fiscal le acercó un memo que yo había guardado. Lineamientos comerciales para cumplir ventana de llegada, firmado por él con fecha de esa semana. Retamal culpó a secretarios entusiastas. La sala se inclinó hacia el absurdo. El juez lo detuvo. La tinta no es entusiasta, señor. Yo, en silencio, apreté el borde del banco. Pidieron mi cuaderno. Lo tuve que soltar y sentí un vacío en las manos. El perito caligráfico lo revisó con lupa. Habló de presión del trazo, de pigmentos envejecidos, de papel amarillento en proporción a su edad. No hay indicios de manipulación posterior, certificó, y la congruencia temporal entre estas anotaciones y el audio presentado es alta. El abogado de la empresa intentó la última curva. El señor pudo haber anticipado frases. Por costumbre, el perito alzó la grabación. La costumbre no produce esta señal de ruido y corte que es propia de líneas analógicas de ese día. No es invento. Un clic sonó en la sala, como si hubiese cambiado una aguja. La prensa olió la grieta. Una periodista, Ana, me abordó a la salida con respeto, no con ambición. ¿Puedo escuchar su historia sin cortar palabras? Le ofrecí mi cocina, pan viejo y mi reloj parado a las 19:31. Grabó sin apuros. No me pidió lágrimas, me pidió datos. Cuando el reportaje salió, no fue un espectáculo, fue una escalera. Gente que yo no conocía me dejó papelitos debajo de la puerta.
Yo estaba esa noche en el paso a nivel y escuché 2 silbatos. Mi hermano trabajaba en control y dijo que bajaron línea. Busquen al auxiliar de retén. No salió en listas. Anoté cada mensaje. Mateo cruzaba llamadas, citaba testigos, tejía un mapa. En la segunda audiencia, la empresa cambió de estrategia, atacó mi carácter. El señor fue sancionado años antes por ausentismo, leyó el abogado. Me reí sin ganas. Esa fue la semana que mi hijo se quebró el brazo. Avisé a jefatura. Está en mi cuaderno. El juez pidió el registro. Ahí estaba hora, nombre del médico, número de guardia. El ausentismo se disolvió como neblina al sol. Trajeron también a Roldán, el maquinista. Caminó con bastón, miró el piso, y cuando levantó la vista, me encontró. En sus ojos no sexta odio, sexta cansancio. Yo recibí precaución de cabina, dijo, y luego prioridad por radio. Pregunté 2 veces. La orden era clara. Silencio. ¿De quién? De control. El abogado intentó confundirlo con tecnicismos. Roldán respiró y remató. Yo aprendí con gente como Julián. Si él anota algo, es porque ocurrió. A mí no me pagan por inventar. Sentí que el banco bajo mí dejaba de temblar. La UIF presentó registros recuperados de un servidor viejo. No tenían todo, pero lo que tenían alcanzaba: ventanas de conexión, llamadas cruzadas, un correo interno posterior al accidente que decía: unificar mensaje, error de operador, evitar mención a humedad. El autor aparecía difuminado entre alias. Mateo sonrió de lado. Un alias también deja sombra. Esa tarde, el juez ordenó medidas precautorias, incautación de archivos de la empresa, suspensión de 2 funcionarios activos, protección a testigos. El abogado protestó. Se está criminalizando una gestión. El juez midió sus palabras. Se está investigando una verdad. No todo fue ascenso. Hubo noches de sobres sin remitente y llamadas mudas. Hubo amigos que me dijeron: basta, viejo, y otros que me dejaron una sopa en la puerta con un seguí. Hubo un grafiti afuera de mi casa que alguien borró antes de que yo lo viera completo. No me quebré. A mis años, uno aprende a distinguir trueno de amenaza. El día clave llegó con olor a lluvia. La sala estaba llena. Vi caras nuevas y otras que el tiempo había vuelto redondas. Ana, la periodista, se sentó detrás de mí. El juez anunció: en esta sesión se reproducirá el audio íntegro y se confrontará con el protocolo oficial. Respiré como antes de mover una palanca. Sonó el casete digitalizado. Mi cabina San Aurora. Su prosiga sin demoras. Y, al final, la frase que selló la farsa: unifiquen criterios. El perito puso en pantalla el manual de entonces. Ante humedad y señales anómalas. Detener y verificar. El abismo entre el manual y la orden quedó flotando, visible como una luz roja en plena noche. El juez miró a los abogados y dijo: no voy a dictar sentencia hoy, pero dejaré algo por escrito. La hipótesis de error de operador no se sostiene con las pruebas aportadas. Este tribunal reconoce indicios serios de responsabilidad jerárquica y de manipulación del relato. No aplaudió nadie. No hacía falta. El aire tenía otra densidad. Salimos bajo una llovizna mansa. Mateo alzó el rostro como si bebiera cielo. Yo apoyé la mano en su hombro. Falta, le dije. Lo sé, respondió. Faltaba la palabra final, el sello que me devolviera el nombre. Pero esa tarde, por primera vez en décadas, sentí que el tren de la verdad había entrado en la estación y que el altavoz, por fin, decía mi historia y no la de ellos. Esa noche, en la cocina, puse el cuaderno abierto sobre la mesa. Escribí una línea nueva, con pulso torpe pero firme. Hoy escucharon lo que me hicieron callar. Mañana, que lo escriban ellos. Y apagué la luz con la serenidad de quien sabe que, aunque el viaje sea largo, los rieles ya están alineados hacia donde corresponde.